Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Albert. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Tal, estamos iniciando consultas académicas, así que vamos a recibir sus inquietudes, sus preguntas, y de paso también vamos a resolver las preguntas del cuadernillo de esta semana. Sí, así que, eh, Laura, puedes plantear tus dudas por el micrófono, por el chat, ¿no? Si deseas algún tema de esta semana o un tema anterior, ¿sí? Bienvenida a la pregunta, ¿sí? O el comentario también, mientras yo voy a ir compartiendo, ¿no? El material de esta semana para ir comentando, para ir eh, viendo algunos temas importantes, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Ah, ya, interesante. Ya. Ujú. A ver, vamos a ver por aquí. Ya. Vamos, semana 13. Ujú. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces revisando los temas de esta semana, las preguntas. Eh, Laura, si deseas plantear la pregunta, alguna duda, pues puedes escribirlo en el chat también, ¿ya? O también algún tema específico, quizás que deseas profundizar o que deseas ver, ¿no? También podemos comentarlo, ¿no? Ujú. Bien. Ah, sí, buenas Sí, noches. Yo ¿qué tenía tal? una pregunta sobre de los ejercicios, el número 7. Ah, ya, los ejercicios de esta semana. Ujú. Ujú. Ya, ¿cuál era tu duda? Vamos a resolverlo de todas maneras. ¿Cuál era tu duda? Acá está la 7. Yo puse la B. La B, ¿no? Ujú. La B, acá ya tenemos las claves, ¿no? Lo importante es, ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la pregunta y vamos a ver cuál es la resolución, ¿no? A ver, la pregunta nos pide a nosotros relacionar la idea, ¿no? Es decir, completar la idea a partir del fragmento, ¿no? Es un fragmento de discurso en el Politeama, ¿ya? Bueno, en el discurso en el Politeama son varios temas, ¿no? Que se desarrollan ahí, temas que van desde la reivindicación del indio, la crítica a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces hay que identificar, a ver el tema que se está planteando acá. Dice, no carece nuestra raza de electricidad en los nervios ni de fósforo en el cerebro, nos falta sí consistencia en el músculo, hierro en la sangre, anémicos y nerviosos, no sabemos amar ni odiar con firmeza. Versátiles en política, amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura. Y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo un aluvión de lodo y sangre. Sin paciencia de aguardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea que se colige? ¿Ya?
Veamos primero la respuesta, ¿no? La respuesta es, exige al peruano ser consecuente en sus actos, ¿no? ¿Qué es ser consecuente? Es ser coherente, es decir, es seguir la misma línea de conducta, ¿no? Es decir, si uno toma un camino determinado, pues se mantiene en ese camino y no está cambiando o retrocediendo a voluntad o constantemente, ¿no? Y sí, pues eso es lo que al final acá se va señalando cuando dice, sobre todo al final, ¿no? Cuando dice al final, amamos al caudillo, ¿no? Hoy amamos a los caudillos, ¿no? Y luego le odiamos, dice, ¿no? Hasta sacarlo, hasta derribarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso de esa inconsecuencia, ¿no? Es decir, un cambio de actitud rápido. Eso es lo que está criticando González Prada, ¿no? Luego más abajo dice, ¿no? Sin paciencia, guardar el bien, exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía, ¿no? Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones, ¿no? Ya, entonces, esa es la idea, que se colige, ¿no? La consecuencia, ¿no? Veamos las demás alternativas, ¿no? Empecemos por la B, ¿no? Que señalabas. Dice, demanda la presencia de un gobernante decente, ¿no? Demanda la presencia de un gobernante decente, ¿no? Tal vez la idea del gobernante decente, ¿no? Eh, se perciba en la segunda parte del fragmento, ¿no? Cuando decimos amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en aras de la dictadura, ¿no? Luego dice, queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones, ¿no? Tal vez esta frase es la que jale más, ¿no? Para que uno llegue a esta conclusión, ¿no? Demanda la presencia de un gobernante decente, ¿no? Em, bueno, cuando en esta parte final el autor habla de que la gente desea un hombre que repare, en primer lugar no está aludiendo directamente a un gobernante, ¿no? No lo está haciendo, no está aludiendo directamente a un gobernante, ¿no? Y luego, si lo estuviera haciendo, es decir, ya supongamos que está aludiendo a un gobernante, ¿ya? Lo que le está pidiendo, ¿ya? A ese gobernante, ¿ya? No tiene que ver con la decencia, ¿ya? La decencia tiene que ver con las normas morales, ¿no? La ética, es decir, el respeto, ¿no? El respeto a las normas, esa es la idea de la decencia. Pero el enunciado que nos podría jalar a la vez pide a un sujeto, ¿no? Que en tal caso trabaje, ¿no? Trabaje para reparar todos los errores, ¿no? Trabaje para reparar. Pero ahí en esa idea no está involucrando lo que vendría a ser la decencia, ¿no? En tal caso, para que la B sea, digamos, la clave, podría ser demanda la presencia de un gobernante, trabajador o de un gobernante, este, em, ¿cómo podríamos decir ahí para, en la idea de que repare, ¿no? Un gobernante, que auxilie, ¿no? Que auxilie, que repare, que cure, ¿no? Las heridas, algo así. Eso es lo que tendría que pedirse, ¿no? Para que la B sea la clave. Pero como dice decente, ¿no? Ahí ya se aleja, ¿no? Del último enunciado, este, que es donde más claramente se está pidiendo, ¿no? Se está pidiendo la presencia de alguien, ¿no? La acción de alguien, ¿sí? Entonces, por ese motivo, vamos a marcarlo acá, la B no sería la clave, ¿no? Porque habla de decencia, ¿no? Si dijera, por ejemplo, acá en el fragmento, ¿no? Queremos a un hombre, ¿no? Que respete los derechos de las personas, ¿no? Y que promueva la unión del país, algo así, podríamos, o que diga, queremos a un gobernante que no robe, ¿no? Y que cuide, ¿no? Que todo marche adecuadamente, por ejemplo, eso
vendría a ser lo más cercano quizás a decente, ¿no? Que tiene que ver, como decía, precisamente con romper las reglas, ¿no? Lo que no sería decente en este caso, ¿no? Entonces, por ahí iría, en tal caso, la interpretación de la B, ¿ah? ¿Sí? Las demás se descartan por lo siguiente, dice, ¿no? La A dice rechaza las tiranías que sojuzga al pueblo, ¿no? Em, bueno, acá no está hablando de las tiranías en sí mismo. O sea, no está dirigiéndose a los tiranos, no está hablando de ellos. Los alude, sí, cuando habla aquí del caudillo, ¿ya? Pero el tema central es la conducta de lo que él llama nuestra raza, ¿ya? Él está describiendo la actitud, la idiosincrasia, el comportamiento de la sociedad. Eso es lo que está haciendo. Pues no está hablando de tiranos acá. Entonces, lo que rechaza en tal caso es la actitud voluble, cambiante, ¿no? de la sociedad, pero no está hablando y tampoco criticando las tiranías, ¿no? Luego en la C dice, prefiere autoridades incompetentes a dictadores, ¿no? Eh, mm, Nuevamente regreso con la idea anterior, ¿no? El autor no está hablando de los dictadores, sino está hablando de la sociedad, básicamente, ¿no? De su actitud, de esta sociedad. Y en tal caso, ¿no? Aún así acercándonos a lo que dice la C, ¿ya? No se puede colegir que hable de que prefiere a las autoridades incompetentes a los dictadores. O sea, no hay manera en la que este fragmento pueda llevarnos a esa oposición, digamos, ¿no? A ese contraste. No, prefiere autoridades incompetentes a los dictadores. Habla de dictadores, sí, pero no crea el fragmento, no plantea esta oposición. Entonces, por eso no es la clave la C. ¿Ya? El autor en ningún momento da a entender que prefiera la incompetencia, ¿no? Y la D dice condena la falta de integridad de los gobernantes. ¿Ya? Mm, Aquí va un poco con lo que vimos en la B, ¿no? Habla de integridad, es decir, está refiriéndose a la idea de la unidad, digamos, la consecuencia, la rectitud, ¿no? De lo que sería el gobernante. Y en primer lugar, el fragmento no habla de los gobernantes, no es su tema. Y si los alude, ¿sí? Y si los alude, lo hace en el sentido no de hablar del gobernante, sino de cómo la sociedad actúa frente al gobernante, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, aman un día al caudillo y luego lo odian. O sea, no está hablando del caudillo, está hablando de la actitud de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tampoco sería la clave, ¿no? Porque acá el tema, repito, no son los gobernantes, sino es la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso las 7 marcaríamos la clave como la E, ¿sí? No sé si ha quedado claro ahí la explicación. Ujú. Sí, profesor, mucho más claro. Ya, muy bien. Vamos a ir, Am, sí, dime. sí, era de... No sé qué significa expresiones vehementes que salen en el discurso del Politeama a la hora del comentario. Es el mismo material. Profesor, su micrófono está... Ay, perdón, discúlpame. Estaba diciendo, mira, no es que yo no sepa qué cosa es vehemente, ¿no? Vehemente es esta fuerza con la que uno, por ejemplo, puede hablar o puede actuar, ¿no? Es enérgico, ¿no? Esa es la vehemencia, ¿no? Cuando uno es firme, impulsivo, ¿no? Esa es la vehemencia. Pero lo que voy a decirte no es que yo no lo sepa, sino porque un consejo, cuando ustedes encuentren una palabra, pues van corriendo directamente al diccionario, no lo googleen, o sea, no escribas en el Google vehemencia, sino
anda al diccionario y lo puedes descargar, el diccionario de la RAE, ¿ya? Y ahí buscas, vamos a buscar, por ejemplo, vehemencia, ¿no? Entonces, vehemencia dice fuerza, ímpetu, fogosidad, ardor, ¿ves? Es lo que te decía, ¿no? ¿Sí? Entonces, la frase, ¿no? Que tú estabas señalando, ¿no? Creo que estaba acá en las preguntas, ¿no? Em, ¿Cuál era la frase? Se me fue ahí. La frase era actitud vehemente, creo era, ¿no? Lo que me habías dicho. Expresión vehemente. Ah, ya, expresión vehemente, ¿no? Eso quiere decir que sus expresiones, es decir, su forma de hablar, su forma de usar las palabras y las palabras mismas, eh, las construye y las expresa, ¿ya? De manera enérgica, ¿sí? Eh, de manera dura, ¿no? Él no es, hablando de González Prada, un autor que hable con tibieza, ¿no? Un autor que hable con tacto, ¿no? Sino es un autor, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Nos dice en Discusión en el Politeama, así de frente nos dice, ¿no? El peruano es un servil y es un ignorante, así nos dice, de frente. O sea, él no habla con tibieza de, al peruano, se le ha maltratado y entonces, no, anda un poco, no, no, sojuzgado, o no dice, no, el peruano le falta desarrollar, tiene que aprender un poco más, ¿no? Que sería hablar con tacto, como dice, ¿no? Hablar con tibieza, no. González Prada es vehemente, ¿por qué? Porque sus frases son duras, son directas, ¿no? Él habla, ¿no? Y nos dice, la sociedad es corrupta, ¿no? Cuando esa famosa imagen de González Prada, ¿no? Donde, ¿cómo era? Donde nuestra sociedad está tan podrida, decía, donde ponemos el dedo, brota la pus, dice, ¿no? Ese tipo de imágenes, por ejemplo, ¿no? Son duras, son imágenes fuertes, fuertes en el sentido de que habla directamente de los problemas, de la situación, nos retrata con crudeza la sociedad, ¿no? Por eso el ejemplo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Así, o sea, su diagnóstico de la sociedad es así, ¿no? Somos ignorantes y somos serviles, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el Perú no fue derrotado por Chile, ¿no? Sino fue derrotado por nuestra ignorancia y por nuestro espíritu servil. Eso es hablar con vehemencia, ¿no? Es hablar con fuerza, ¿sí? Con crudeza, con un tono que increpa, con rudeza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sus expresiones vehementes. ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor. También tengo una duda, pero es de la semana pasada. Perfecto, no, no hay problema, dime. Ujú. Ah, es también del ejercicio 7. Ya, a ver, lo voy a descargar, ¿ya? Déjame un segundito, solo un segundo. Lo tengo acá en mi archivo. Lo voy a descargar para comentarte. Mientras ve, porque sí recuerdo, en la semana pasada resolví las preguntas del cuadernillo de la semana 7 dices, ¿no? Entonces tengo que ir a mi archivo más profundo. No, no, de Pero, la semana ya, de la 12. semana anterior, de la semana Sí. 12. Ya, ahorita lo descargo, debe estar por acá. Semana 12 acá está. Ya. Y ve comentándome, ¿cuál es tu inquietud sobre la pregunta 7? Acá ya lo tengo. Mm, Puse dos opciones, pero como tal la respuesta es la D, pero yo puse la B. Allá. A ver, vamos a ver acá. Acá está la 7, ¿no? La 7. Ya, este era el fragmento, ¿no? Este era el fragmento de las tradiciones, ¿no? Que se toma como punto de partida de la pregunta, ¿no? Y la pregunta dice mal, ¿no? ¿Qué característica formal? Es decir, ¿qué rasgo en cuanto el modo de expresión, ¿no? Que distingue a las tradiciones, dice, ¿no? Aquí la clave era la D, ¿no? Ahora vamos a analizarlo como hace un momento, ¿ya?
representación del lenguaje oral a través de dichos criollos. ¿Ya? Este tipo de preguntas, cuando lo plantean en los ejercicios, a veces en el examen, es un poquito, a veces, no es que sea complicada, sino que hay que guiarnos un poquito por el tipo de palabra, ¿no? Hay que ir viendo el tipo de palabra o los tipos de expresiones que se va usando, ¿no? Que el narrador va usando. Entonces, en el caso de este fragmento, ¿no? Se describe al personaje femenino, ¿ya? Y la manera como lo describe va marcando, ¿no? El tono de la coloquialidad, de la oralidad, ¿no? Con expresiones, dice, dichos criollos, ¿no? Es decir, con expresiones populares, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Hablando de la señorita de X, era codiciable pimpollo de 16 primaveras. Esa expresión, ¿no? Pimpollo de 16 primaveras es una expresión coloquial, ¿no? Lo formal hubiera dicho, es una jovencita de 16 años, punto, ¿no? Eso sería un lenguaje formal, ¿no? Pero decir pimpollo de 16 años ya es una coloquialidad, ya es un tono de oralidad. ¿Ah? Cuando hablamos de oralidad, del lenguaje oral en Ricardo Palma, hay que entenderlo también en cuanto uso del lenguaje popular y el lenguaje coloquial. Y ese lenguaje popular y coloquial, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan principalmente por que emplea frases, ¿no? Sentencias, dichos, frases figurativas, ¿no? Como sobrenombres, como por acá, por ejemplo, ¿no? Pimpollo, ¿no? 16 primaveras, ¿no? Entonces, ese no es un lenguaje formal, ¿no? El lenguaje formal, como te decía, pues, es una joven de 16 años, punto, no 16 primaveras. Eso ya es coloquial. Luego dice, tal como lo sueña un libertino para curarse de la dispepsia, ¿no? El señor su padre, y la primera fortuna acaso de las 3 veces coronada ciudad, cometió la tontuna de morirse dejando a su heredera, doña Sebastiana, bajo la tutela de don Blas Medina, ¿no? La tontuna, ¿no? ¿No? Es como cuando nosotros decimos, en vez de decir la tontería, ¿no? Decimos la tontuna. Bueno, Palma emplea ahí la expresión tontuna, ¿no? Eh, nosotros podríamos usar otra expresión, ¿no? Que, digamos, cubra, ¿no? Dentro de la coloquialidad el sentido que se trata de expresar ahí. A ver, voy a buscar si está registrado en el castellano. Ajá. Acá está, ¿no? Dice, por ejemplo, en el caso del diccionario, acá justo está buscando el diccionario, dice tontuna, dicho o hecho tonto, dice, ¿no? Es una palabra, ¿no? Que está registrada inclusive, ¿no? Luego dice, acá, Asturiano Severo, está hablando em, de quién está a cargo del cuidado de esta señorita, ¿no? Es Blas Medina. ¿Y cómo lo describe? Asturiano severo y con más penacho que el mismo don Pelayo, ¿no? Es decir, con más penacho. Se refiere a estos sombreros que tienen acá, ¿no? Los adornos que les ponían, ¿no? Los penachos, ¿no? Entonces, cuando dice los penachos, con más penachos, ¿no? Quiere decir con mayor alcurnia, ¿no? Con mayor jerarquía. Entonces, fijémonos, ¿no? En vez de emplear un lenguaje directo, emplea un lenguaje figurativo, ¿no? Emplea un lenguaje más coloquial, ¿no? Entonces vamos a marcarlo acá para distinguir esta expresión, ¿no? Y luego, acá hay un rasgo que sí definitivamente marca el lenguaje de oralidad, ¿no? Imagínese el lector si sería codiciable. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Sí? ¿A quién le está hablando? Imagínese el lector, ¿sí? Es como cuando tú estás conversando con tu amiga, ¿no? Y tu amiga te está contando, se fue a la fiesta, ¿no? Y ahí estaba viendo muchas cosas interesantes y cuando ve algo sorprendente te dice, amiga, imagínate, ¿no? Imagínate lo que vi, ¿no? Ese imagínate, ¿sí? Ya no es el relato,
que estoy narrando, sino es la interacción con mi receptor. Y eso se produce cuando yo tengo a mi receptor y ese momento solo se puede dar en la conversación, es decir, en la oralidad. Esa característica de mencionar al lector, de interactuar con el lector, es típico de los relatos orales. Es una característica de los relatos orales, la interacción entre el narrador y el lector. Tan solo recuerda, ¿no? Cuando a los niños pequeños, ¿no? O papá o su hermano mayor le cuenta un relato, ¿no? Así tome su libro, ¿no? Y empieza a leer el cuento, no sé, Caperucita, ¿no? Lo regular es que se interactúe con el lector o con quien nos está escuchando. Entonces, no uno narra, ¿no? Había una vez en un bosque, oye, ¿te imaginas el bosque cómo sería? O de pronto el lector interactúa también, ¿no? Entonces, una característica del relato oral es precisamente la interacción con el lector. Y Palma, que quería imprimirle a sus relatos ese tono de oralidad, ¿ya? Eh, para darle ese matiz de oralidad, Palma introduce, ¿sí? En su narración escrita estas alusiones al lector, ¿no? Le habla al lector. Aquí no es tan directo, ¿no? Dice, imagínese el lector, no está como tercera persona, ¿no? Pero otras veces es directo, ¿no? Le dice, amigo lector, ¿no? Acompáñame lector, reflexión, etcétera. Casi casi hay un tuteo con el lector. Y es que Palma ahí lo que busca es darle ese matiz, repito, de oralidad, ¿no? De relato oral, ¿no? Porque no olvidemos que la fuente de las tradiciones es esa, la oralidad, ¿no? Las tradiciones o los relatos orales, ¿no? Los relatos populares. Entonces, sobre todo por este rasgo, ¿ya? Es que la D es la respuesta, ¿no? Ahora también hace alusión acá a través de dichos criollos y es precisamente lo que hemos estado señalando acá, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué no las demás alternativas? ¿No? Acá está, ¿no? La D. ¿Por qué no las demás alternativas? Dice, representación de sucesos sobrenaturales y misteriosos. Bueno, en primer lugar, en el fragmento no vemos ningún hecho sobrenatural, ¿no? Que aparezca un fantasma o que alguien salga volando, o sea, no hay nada. Simplemente está describiendo lo que le pasó a la jovencita, cómo sus padres murieron y ahora ella digamos, cuidada por este hombre Blas Medina. Punto, eso es todo. No hay nada de estos elementos. Entonces se va. La B dice descripción minuciosa y vívida de los personajes populares. Minuciosa y vívida. Aquí hay dos conceptos que no están presentes en este fragmento. Es más, em, em, eh, no son personajes populares, ¿no? No son personajes populares para empezar, ¿no? Porque entiendo que el padre de la señorita le deja una gran herencia, ¿no? Y precisamente, ¿no? Esa, eh, digamos, esa herencia va a ser el apetito, va a despertarnos el interés también. Entonces, no es exactamente un personaje popular en el sentido de que pertenezca a una clase media o un estrato bajo, ¿no? Pero lo que definitivamente anula la B es cuando dice una descripción minuciosa y vívida. ¿Qué quiere decir minuciosa? Pues que nos describa con mucho detalle, por ejemplo, las características de la señorita, o que nos describa las características de Blas Medina, o que nos describa con mucho detalle los sucesos, ¿no? Aquí simplemente nos describe, ¿no? Nos menciona los nombres, nos va situando los hechos que están sucediendo, ¿no? Y listo. O sea, no hay una descripción minuciosa, vívida, como dice. C, dice empleo del humor criollo para darle verosimilitud al relato. ¿Ya? Aquí la C cae por
que es una no es contradicción, porque es falsa simplemente, ¿ya? Es falsa, porque las tradiciones de Palma, ¿ya? Eh, plantean un relato verosímil. Lo verosímil no es lo mismo que la verdad, ¿ya? Podríamos decir, para entendernos, que lo verosímil es aquello que tiene apariencia de verdad, ¿ya? Pero que no necesariamente es cierto o no. O sea, lo verosímil no es relevante porque sea cierto o no, porque sea real o no, sino porque tiene esa apariencia de verdad, ¿no? Esa es la idea de lo verosímil, ¿ya? Entonces, lo que Palma busca en sus tradiciones es que los relatos que él narra sean verosímiles, es decir, tengan el sabor, la apariencia, el humor de ser relatos que pertenecen al pasado, ¿ya? Palma no trata de demostrar que realmente pasó, sino lo que trata de demostrar Palma es que ese relato que él está contando forma parte de la tradición oral, ¿sí? Popular de nuestra historia. Eso es lo que Palma trata de enfatizar, darle ese tono de relato oral, darle ese tono de historia, ¿ya? Ese es el carácter de verosimilitud que Palma trata de imprimirle a sus tradiciones. ¿Y eso cómo lo hace Palma? Lo hace contextualizando los relatos, ¿no? Es decir, ubicando los relatos en la época en la que se va a dar, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjate, habla de la señorita tal y nos pone el año, mira, el año de 1601, ¿no? Ya con eso, por ejemplo, nos está ubicando en una época determinada, lleva a la colonia, ¿no? Y de esa manera, ¿no? El relato va cobrando la apariencia de, no de verdad, sino la apariencia de pertenecer a la historia, ¿no? Pertenecer al pasado, a la tradición popular. Esa es la idea, ¿no? Lo ubica, lo contextualiza, ¿ya? Ahora, el problema del enunciado C es que nos está diciendo que el humor, que es muy característico en las tradiciones de Palma, Palma es muy jocoso, muy burlón, muy dicharachero, el humor produce o genera la verosimilitud, y eso es falso, eso no es así, ¿no? La verosimilitud en los relatos de Palma se genera a partir de la contextualización histórica de las anécdotas, ¿ya? Cuando Palma nos va a hablar de los mosquitos de Santa Rosa, eh, él nos ubica en la época, en la colonia, ¿sí? Nos ubica inclusive hasta en la geografía, y así le da ese tono, ¿sí? De tradición, ¿sí? Ese tono de pasado, de historia, que es lo que va a caracterizar su relato, ¿no? Ahí está la verosimilitud, pero lo hace a partir de esos datos, ¿no? El año, el contexto, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Antes del terremoto de tal, antes de que el virrey tal sea, ¿no? Nombrado, etcétera. Contextual. Eso es lo que le da verosimilitud. El humor no. Las tradiciones de Palma se distinguen por el humor, sí, pero que el humor sea lo que produce esa apariencia de historia, de pasado, ¿sí? De tradición en sus relatos, el humor no tiene nada que ver ahí, ¿no? Son dos características eh, simplemente que actúan, ¿no? De manera independiente, digamos, entre ellas, ¿ya? Entonces aquí la C cae porque no es cierto, simplemente. Y la E dice idealización del pasado mediante referencias a la colonia. Bueno, por acá refiere algunos detallitos de la colonia, ¿no? Por ejemplo, el personaje, ¿no? Pero idealizar, ¿qué es? Idealizar es cuando uno toma una época, por ejemplo, un elemento, una persona, y
la exalta, ¿sí? La eleva, ¿sí? La describe como una imagen de perfección, como una imagen deseada, ¿no? Como una imagen exaltada, porque viene a ser la sustancia de lo que nosotros, ¿no? planteamos, ¿no? Lo idealizo entonces, ¿no? Lo idealizo, ¿no? Es como el romanticismo, ¿no? Y entonces, solo para tomarlo como ejemplo, además, Palma tiene base romántica, por supuesto, ¿no? Entonces, el romántico que hace, pues tiende a, ¿no? A exaltar estos valores, estos ideales, ¿no? Y el romántico actúa sobre la base de esa idealización. Entonces, pero Palma no está idealizando la colonia, y mucho menos podríamos siquiera decir de eso tomando este fragmento, porque ni siquiera habla de la colonia este fragmento. O sea, solamente está, eh, a lo sumo el año nos está mencionando, ¿no? Pero no hay mayor referencia a la colonia. Entonces no podemos hablar ni que esté refiriéndose a la colonia. ¿Ah? No nos describe la vida, ¿no? En ese fragmento, ¿no? Las costumbres de la colonia, una estampa, no, no. Simplemente nos está describiendo lo que le pasó a la señorita, ¿no? Sus padres murieron y al final ahora ella es cuidada, ¿no? Por este hombre Blas Medina. Punto, nada más. No hay mayor referencia a la colonia, entonces no hay aquí ninguna idealización, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta y por eso la clave es la D, ¿sí? Muy bien, no sé si ahí dejé claro, Laura. Buenas noches, Víctor. Ahí veo, Víctor ha ingresado. Estábamos comentando aquí algunas preguntas, ¿no? Inquietudes. Si tienes alguna inquietud también, Víctor, puedes plantear tu inquietud. Creo que alguien ha escrito en el chat. A ver, déjame ver, perdón. Ajá, ahí, Víctor, planteaste una pregunta, me parece. Dice, buenas tardes, profesor. Disculpe, ¿a qué se refiere con humor criollo? ¿No? Humor criollo. Me hizo dudar en esa respuesta. Humor criollo. Y ya, eso está acá, ¿no? En la C. Empleo del humor criollo para darle verosimilitud al relato. Bueno, humor criollo. Es un concepto muy subjetivo, ¿ya? Porque si yo digo humor criollo, tendría que hablar del humor indígena, tendría que hablar del humor español. Ya es un término, que yo lo calificaría como un poco impreciso, tal vez, ¿no? Eh, pero tratando de definirlo, recordemos lo criollo, ¿no? Es aquello de raíz española, pero nacido en el Perú e identificado, bueno, en América, ¿no? Identificado con América, ¿no? El hijo de españoles nacidos en América, ¿no? Y que se identifican con América, ¿no? Esa es la idea del criollo, ¿no? Entonces el humor tendría que ver con un humor, es decir, con un tono jocoso, con la burla, la parodia, la ironía, que involucre a personajes criollos o acciones criollas, es decir, ¿no? Costumbres, tradiciones, formas que apuntan a esa clase social, ¿no? Que denominamos los criollos. Yo creo que por ahí puede ir la idea del humor criollo, ¿no? Algunos definen el humor criollo también como un humor muy, eh, mm, a ver, uso la palabra, pero sin duda estoy siendo inexacto, eh, erótico, ¿no? Pícaro, pícaro, esa es la palabra, pícaro, ¿no? Pícaro, ¿no? El humor criollo se lo suele identificar con la idea del humor pícaro, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Eh, Pícaro, vivaz sería la palabra, ¿no? ¿No? Porque cuando hablamos nosotros de lo criollo, por ejemplo, hoy en día, le adjudicamos
esos sentidos, ¿no? El pícaro, lo vivaz, ¿no? Cuando el personaje actúa de esa manera, eh, está actuando de manera criolla, ¿no? Es lo que se identifica. Entonces el humor iría por ese lado, ¿no? El humor criollo, ¿no? Que no es algo, ojo, que se defina en el temario, ni tampoco cuando trabajamos Palma lo definimos de esa manera, ¿no? Pero puede ir por ahí. Ajá, muy bien. Pero yendo a la pregunta, ¿no? Yendo a la pregunta, humor criollo, Palma lo tiene, Palma lo tiene, sí, en todas sus tradiciones, obviamente, ¿no? Lo tiene en todas sus tradiciones. Creo que se me venía a la mente las tradiciones en salsa verde que son más criollas, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, tiene ese humor donde se burla, ese humor donde destaca la picardía, destaca la viveza, ¿no? Del personaje. Entonces, ahí, ¿no? Está en ese punto de lo que podríamos llamar humor criollo. Pero esa alternativa, ¿ya? Que estábamos comentando, es descartada porque está diciendo que el humor genera la verosimilitud en el relato de las tradiciones. Y eso no es así, ¿no? El humor es un rasgo que marca las tradiciones, lo distingue, caracteriza, pero la verosimilitud de los relatos de Palma se genera a partir de los datos contextuales que Palma usa precisamente para darle a los relatos la apariencia de, no, apariencia, bueno, claro, vamos a decir la apariencia de relatos tradicionales, ¿no? Apariencia de tradición, es decir, apariencia de que pertenece, ¿no? A este, al ámbito de lo popular, ¿no? Al ámbito de las tradiciones. Mm, sí, entonces son dos conceptos aparte, ¿no? Están dentro de la tradición, pero están desligados, digamos. No sé si ahí ha sido claro con respecto al tema que me estabas planteando. Ujú. Ya, muy bien. Ujú. Muy bien, no sé si tienes alguna otra pregunta. Si no, puedes escribirlo en el chat también o abrir el micrófono. De todas maneras, eh, vamos a seguir resolviendo las preguntas. En el caso de esta semana, estamos en la semana 14. No, semana 13, perdón, me equivoco. Estamos en la semana 13, entonces vamos a ir comentando algunas de las preguntas, ¿ya? Y ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? Simplemente escribe en el chat o abre el micrófono, ¿ya? Y me planteas tus inquietudes, ya sobre cualquier tema, puede ser tema de la semana pasada, tema que vaya a venir más adelante o de esta semana, no hay problema, ¿ya? De lo importante es resolver las inquietudes sobre todo, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿ya? Ujú. A ver, voy a ir acá a la pregunta número uno, ¿ya? A ver, en la pregunta número uno nos habla de el realismo. Claro, en esta semana nuestro tema es el realismo y no, el realismo básicamente, no todo el realismo. Y hablamos de dos autores, ¿no? Clorinda Mato y Manuel González Prada. Ajá. Entonces la primera pregunta dice, ¿no? El realismo peruano aparece a finales de la guerra con Chile y se prolonga hasta la primera década de nuestro siglo, ¿ya? Es decir, inicia la guerra con Chile, más o menos 1879, ¿no? Y termina, dice, en la primera década de nuestro siglo. Pues, de nuestro siglo, dice acá, se han equivocado. Del siglo pasado tiene que ser, ¿no? Porque nuestro siglo es el siglo XXI, ¿no? Así que, pero claro, el realismo termina en un aproximado siempre, ¿no? 1910, ¿no? Eso es el siglo pasado, ¿no?
Y dice, en el contexto de crisis por las secuelas de la derrota, este movimiento se adaptó a las necesidades de la realidad peruana. Claro, acá lo que nos está diciendo es que el realismo no nace acá en el Perú. El realismo nos viene de Europa y llega a nosotros vía España, ¿no? Y el realismo europeo, ¿no?, se va a caracterizar por una búsqueda de objetividad y detalle en la descripción, ¿ya? Sí, entonces nos viene de Europa con esos rasgos, pero aquí, ¿ya?, nuestro realismo va a adquirir matices que lo van a caracterizar. ¿Y eso debido a qué? Al contexto, ¿no? Al contexto, ¿sí? Nuestro contexto está marcado por la guerra con Chile. Y no solamente la guerra con Chile en sí, sino los años posteriores a la guerra con Chile. Años donde, producto de la guerra, por supuesto, se produce una profunda crisis en todas las dimensiones de nuestro mundo, ¿no? Social, económico, político, cultural, etcétera, ¿sí? Ideológico, etcétera, ¿sí? Y eso, ¿sí?, va a propiciar un estado de crisis, ¿no?, de enfrentamientos y sobre todo, ¿sí?, de búsqueda de cambio. Entonces, ese es el contexto. Y entonces el realismo, cuando ingresa a ese contexto, va a cobrar, se va a empapar de ese ambiente. Entonces, nuestro realismo no busca describir de manera objetiva la realidad o la realidad social, ¿no? Eh, con el ánimo, ¿no?, como lo hacen los europeos, con el ánimo de, digamos, plantear una comprensión de la sociedad, ¿no?, sino que nuestro realismo es más pragmático, ¿ya? Porque nuestro realismo va a ser vehículo de propuestas políticas, ¿no?, de posturas ideológicas, ¿no?, de cambios o de propuestas sociales, ¿no? Tan solo pensemos en Ave sin nido, nada más. Ave sin nido no es una novela donde quieran mostrarnos, ¿no?, el mundo andino simplemente, sino que su interés principal, por sobre lo dicho, su interés principal es criticar el sistema tradicional y proponer un cambio social, un cambio estructural. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hay un sustrato ideológico, hay un sustrato político, ¿no? Ya ni qué decir de los ensayos de González Prada, ¿no? Entonces, eso propicia que nuestro realismo no sea solo un discurso estético, sino político, ¿no? Y no solamente, repito, tiene este carácter político, ¿no?, sino que tiene un tono fiero, furibundo, como decíamos hace un momento, ¿no?, vehemente, ¿no? Nuestro realismo es radical, nuestro realismo es violento, es visceral, y eso es lo que va a distinguir sobre todo nuestro realismo, a diferencia, ¿no?, del realismo europeo, ¿no?, para plantear una comparación, ¿no? Entonces, hacia ahí va la pregunta. Luego dice la pregunta, ¿no? A ver, ahí Víctor veo que ya, me has planteado dos preguntas. Ya, cierro entonces solamente esta idea, ya, para irnos, ¿sí? Dice, por ello, los intelectuales mostraron una preocupación a través de la renovación política y social, ¿no? Acá, preocupación por la reconstrucción del país, ¿no? Que eso es lo que va a marcar precisamente nuestro realismo, ¿no? La idea de el cambio, precisamente, ¿ya? Muy bien, hacemos una pausa y nos vamos por tus preguntas. A ver, acá hay dos preguntas que has subido, vamos a comentarlas, están en el chat, ya, para que nos están acompañando, lo puedan ver en el chat. Ya, este es de, Crimen y Castigo. Dice,
Es pregunta de examen, me parece, ¿no? Ahí está el 56. Dice, en cuanto al orden cronológico del argumento de la novela, es una pregunta sobre el argumento, nos pide ver el orden de los hechos, ¿no? Marque la alternativa que contiene el enunciado correcto en relación con el fragmento citado. Entonces, ¿qué dice el fragmento? Ahora vamos a leer, pero cotejando con el argumento, ¿no? Dice, duro es tener que pasarse la vida entera por 200 rublos anuales de institutriz en provincias, mas no obstante, yo sé que antes mi hermana entraría como negra en un ingenio o como letona en casa de un alemán báltico. Hasta aquí podemos saber que es Raskolnikov quien está hablando, ¿no? Y está hablando de su hermana Dunia. Sabemos que Dunia trabajaba para enviarle dinero a Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov estudiaba Derecho y debido a la pobreza inclusive había dejado de hacerlo, ¿no? Entonces, recuerden que Raskolnikov recibe una carta, ¿no? Al inicio de la novela recibe una carta de, de Pulqueria, ¿no? De su madre, ¿no? Que le cuenta a Raskolnikov que su hermana Dunia se va a casar, ¿no? Y la carta, claro, le pinta todo bonito, pero entre líneas, Raskolnikov entiende que Dunia se va a casar por dinero. Ese es más o menos el contexto, ¿ya? Pero sigamos leyendo. Entonces, dice, yo sé que antes mi hermana entraría como negra en un ingenio como letón en casa de un alemán báltico que envilecer su alma y su sentido moral en un enlace con un hombre al cual no respeta y con el que nada tuviese en común. ¿Por qué entonces consiente ahora? ¿Qué broma es esta? ¿En qué consiste el enigma? Dicen, ¿por qué se va a casar? Dicen, ¿no? Con un hombre. Es decir, él dice, mi hermana sería incapaz de casarse por interés, dice, ¿no? Pero lo está haciendo. ¿Por qué? Dice, ¿no? ¿Qué broma es esta? Dice, ¿en qué consiste el enigma? La cosa es clara, se responde Raskolnikov. Para su persona, para su comodidad, ni siquiera para salvarse de la muerte, no se vendería ella, pero en cambio, por otro, sí se vende. Se vende por un ser al que quiere y respeta. Ahí está el quid de todo. Por su hermano, por su madre, se vende. Entonces Raskolnikov ahí comprende lo que está pasando, ¿no? Comprende que eh, Dunia, ¿no? Su hermana, se está, digamos, eh, comprometiendo, ¿ya? Porque necesitan dinero, ¿no? Y ella se va a casar ¿para qué? Para enviarle dinero a Raskolnikov y a su madre, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Ahora veamos entonces el enunciado correcto, ¿no? Dice el hijo de Pulqueria, pues, ¿quién es el hijo de Pulqueria? Pues Raskolnikov, ¿no? Ha recibido una carta que anuncia la boda de Dunia. Correcto. Esa es la clave, porque en la carta, recuerden, vuelvo a repetir, Pulqueria le dice que su hermana se va a casar con un hombre y le pinta muy bonita la escena, ¿no? Y Raskolnikov, sin embargo, dice, que entiende que su hermana se está casando por conveniencia y la reflexión que hemos leído lo lleva a entender que ella lo está haciendo porque necesitan dinero. Y ahí es donde, aquí ya salto un poquito en la obra, ahí es donde Raskolnikov empieza a generar esta, eh, podríamos decir, en primer lugar, un sentido de culpa, ¿no? Porque, claro, por mí, mi hermana se está sacrificando, ¿no? Se está sacrificando, ¿no? Y ahí es donde luego Raskolnikov encuentra un motivo más para robar, ¿no? Primero robar. Luego ya en la evolución de su pensamiento, el objetivo también será matar a Aliona, ¿no? Pero eso más adelante. Entonces, ahí está claro. Veamos por qué las demás no son clave. Dice la de Raskolnikov encara a Svidrigailov y rechaza la boda que pretende con Dunia, ¿no? Acá el enunciado se acerca bastante, ¿ya? El problema es que aquí estábamos hablando de la carta,
¿ya? La carta, que eso es al inicio, prácticamente al inicio de la obra. Mucho más adelante, sí, Raskolnikov encara a Svidrigailov, eh, pero este, no, lo que estamos leyendo acá, la reflexión, ¿ya? No tiene nada que ver con ese hecho, ¿no? Acá claramente el fragmento está aludiendo al conocimiento de Raskolnikov en torno al matrimonio, ¿no? De Dune. Entonces, y tampoco está encarando a Raskolnikov. En todo el fragmento no encontramos una sola frase que interpele a Svidrigailov. Entonces no va. La C dice, la hermana de Raskolnikov se ha enterado que este es el asesino de Aliona. Bueno, en el fragmento no se ve nada de eso. En ningún momento dice que su hermana se haya enterado de que él mató a Raskolnikov. Eso se entera después. Después, casi hacia el final, antes de que Raskolnikov se entregue a la policía, Dunia, bueno, Raskolnikov se lo dice, ¿no? Y Dunia de ese modo se entera que Raskolnikov era el asesino, ¿no? Luego la D dice, el protagonista expresa sus ideas sobre la boda de Dunia y Razumikin. Bueno, Dunia y Razumikin sí se unen hacia el final de la novela, ¿no? Eh, pero Razumikin es el mejor amigo de Raskolnikov, ¿no? Y él está complacido, Raskolnikov está complacido con la unión de Dunia y Razumikin, ¿no? Entonces, no es coherente la alternativa de todas las alternativas que son distractores, en realidad ocurren casi hacia el final de la obra, ¿no? Pero aquí estamos en una escena o en una secuencia inicial, que es cuando Raskolnikov se entera, ¿no? Del matrimonio de Dunia, ¿no? Muy bien, veamos la siguiente pregunta, ¿no? Esta es de sobre ave sin nido. A ver, acá tiene un enunciado grande. Dice, la novela Ave sin nido de Clorina Mato de Turner tiene como uno de sus escenarios al pueblo de Quillac, ¿no? Recuerden, todo ocurre en un pueblo llamado Quillac, pueblo que no existe, es la ficción de la novela, ¿no? En el Cusco. En el argumento, dice, se relata la explotación y abuso contra los indígenas, como ocurre con las hostilidades hacia la familia Yupanqui y los indios Campi y Pancorbo, ¿no? Entre los personajes centrales destaca el matrimonio de Fernando Marín y Lucía, quienes profesan una conducta protectora con los Yupanqui y sus hijas, ¿no? ¿No? Recuerden, el cura, ¿no? El cura Pascual, ¿no? Era, digamos, abusador, ¿no? Abusaba de las mujeres indígenas, ¿no? Con el pretexto, ¿no? De lavar sus pecados y toda esta historia. Y entonces, ahí es donde aparece la figura de Marcela, ¿no? Marcela Yupanqui, a quien el cura acosa y luego acusan a su esposo, ¿no? Y Marcela va y le pide a los Marín que la ayuden, ¿no? Y ahí es donde Lucía interviene, ¿no? Y encara al cura, al gobernador Pancorbo, etcétera, ¿no? Y después, como ustedes saben, muere Marcela Yupanqui y sus hijas, ¿no? Margarita y Rosalía son protegidas por los Marín, ¿no? Ellos las reciben, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos está contando, ¿no? Dice Margarita y Rosalía, quienes adoptan al fallecer los padres. Finalmente, los Marín emprenden un viaje de la sierra hacia la capital peruana. Todo eso ha sido una contextualización de la novela. La pregunta dice, indique qué valoración adquiere en la novela este desplazamiento a la ciudad de Lima. ¿Qué tal rollazo? Ya. Este desplazamiento a la ciudad de Lima. Ya. Acá nos está hablando de una oposición. ¿Ya?
Claro, la novela, como les comentaba hace un momento, tiene una carga política, una carga ideológica fuerte, ¿no? Y entonces los elementos, ¿no?, que se articulan en el relato adquieren significados, ¿no?, como parte de este discurso, ¿no?, político. En el caso de la ciudad, ¿no?, la ciudad de Lima, que no aparece en la novela, ¿no?, solamente es aludida a la ciudad, ¿no?, va a adquirir un sentido de modernidad, ¿no? Y en cambio, el mundo rural va a adquirir el sentido de atraso. Los Marín, por ejemplo, ellos vienen de Lima, o sea, en la novela los presenta como una pareja de esposos que llega desde la ciudad a vivir a Quillac. Y entonces, como Quillac está plagado de esa corrupción y esos abusos, al final ellos deciden regresar a Lima. Entonces, ese tránsito, ¿no?, ese tránsito, ¿no?, marca al espacio de la ciudad como, dice acá, un refugio contra los abusos, ¿no? Porque claro, ellos se escapan, ¿no?, del pueblo de Quillac y se refugian en la ciudad, ¿no? Y al significar o al simbolizar la ciudad de Lima como un refugio, pues se le está también dando connotaciones positivas, ¿no? Poco que se exalta, ¿no?, en gran medida el espacio urbano, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede ahí. Las demás alternativas, ¿por qué no son clave? Dice la A, la urbe limeña es un territorio que muestra su hostilidad con los migrantes. Bueno, pero eso no lo desarrolla la novela. La novela nunca describe la ciudad de Lima, solamente lo alude. Entonces no hay lo que describe la alternativa A. La alternativa B dice, ¿no?, la capital peruana representa una esperanza para todo poblador de Quilaca, ¿no? Para todo poblador. Eso también es falso, ¿no? Eso no se observa en la novela, ¿no? Eh, una cuestión que la novela muestra bastante es, digamos, este universo reducido, ¿no?, en el que se ha convertido Quillac, ¿no?, donde las autoridades son las que rigen la gravedad de este espacio, ¿no? Entonces, em, dice, ¿no? Entonces, la capital peruana representa una esperanza para todo poblador de Quillac. No, o sea, los pobladores de Quillac no miran hacia Lima, no miran, o sea, no lo ven como un espacio, ¿sí?, diferente al cual están habitando, por decirlo así de una manera, ¿no? Entonces, toda la novela se concentra solamente en los hechos que ocurren en Quillac, ¿no? Muy bien. La D, ¿por qué no es clave? Dice, la ciudad de Lima termina por desplazar en protagonismo al pueblo de Quillac. Eso es falso porque no pues se menciona Lima, sí, la capital, pero no se la describe porque la novela empieza en Quillac y termina en Quillac. Punto. No hay un cambio de ambiente y que nos empiece a hablar sobre la ciudad de Lima. Y la E dice, Lima es retratada como el espacio idílico para el romance de Fernando y Lucía. Bueno, se exalta la imagen de la ciudad, eso es definitivo, ¿no? Pero de ahí a que cobre connotaciones, digamos, idílicas, ¿no? Que sea un símbolo del romance de Fernando y Lucía, eso no está presente en la novela, ¿no? Y mucho menos alude, si quiere, el fragmento o el resumen que hemos leído hace un momento, ¿no? Entonces, ahí vamos a marcar, ¿no?, la respuesta, ¿sí? Muy bien, no sé si así he respondido tus preguntas, Víctor. María Sí, Fernanda, ¿qué profesor. tal, María Fernanda? Buenas noches. Sí, profesor, gracias. Ujú. Pero tengo otra Ya, pregunta muy bien. con Cien años de soledad, de Gabriel. Adelante. Sí, ¿Cuál adelante. era la consecuencia de la peste del insomnio que afectó a Macondo? Allá. En el caso de la peste del insomnio, eh, los pobladores
empiezan a perder, ¿no? Este, su propio modo de vida, ¿no? Eso es lo que sobre todo se destaca ahí, ¿no? Eh, y eso luego va a ir generando, ¿no? Va a ir generando algunas reacciones también dentro de Macondo, ¿no? Creo que ahí también se involucra, ¿no? El tema de la pérdida, ¿no? De la memoria, creo, ¿sí? ¿No? Hay también la pérdida de la memoria en donde los pobladores, ¿no? Se desvían, ¿no? Se desvían de su entorno. Ahora, dentro del mundo de Macondo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del insomnio, del olvido, que son parte, ¿no? De la manera como se presenta este mundo mágico, ¿no? Este es parte del ambiente que va planteándonos la idea del realismo mágico, ¿no? Ese sería sobre todo uno de los aspectos más relevantes, ¿no? De la novela, la manera como va ambientando y creando esa situación de normalidad, digamos, a partir de hechos como el que se ha descrito, ¿no? La idea de la idea del insomnio, por ejemplo, ¿no? De los pobladores, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Lo que podríamos comentar con respecto a la novela, ¿no? Ujú. Muy bien. Sí, no sé si ahí hemos respondido a la pregunta. Ahí veo a María Fernanda, ¿no? María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ujú. Estamos comentando aquí algunos aspectos de las preguntas de esta semana, como las preguntas también del cuadernillo y las semanas anteriores también, ¿no? Ujú. Bien, estábamos comentando también el desarrollo del cuadernillo de la semana 13, ¿no? Así que, a ver, vamos a ver. Ujú. A ver, un segundo. Ujú. A ver acá. A ver, un segundo. Ujú. Ajá, correcto, sí, muy bien. Entonces, bien, voy a continuar entonces revisando las preguntas ya de esta semana. Ahí veo a Michelle. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, bienvenida a la pregunta. Sí, puedes formularla por el chat o abres el micrófono también para poder comentarla, ¿ya? Ujú. Muy bien. Voy a continuar entonces. A ver, un segundo. Vamos a estar revisando la pregunta número uno. A ver, acá está. ¿Sí? Y vamos ahora a la pregunta número dos, a ver, de esta semana. Ya, repito, si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor, este, pueden ustedes plantear sus inquietudes en cualquier momento, ¿ya? Muy bien. Dice, con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características del realismo peruano, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, ¿no? Eh, ya, a ver, verdadero o falso, ¿no? Prefiere, dice, la idealización del pasado y el hispanismo. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el realismo
se va a caracterizar principalmente por la búsqueda de objetividad, ¿no? Y en el caso de nuestro realismo, un rechazo absoluto, ¿no? A las formas románticas, ¿no? A las actitudes románticas, ¿no? En absoluto. Entonces, ahí el enunciado es falso, ¿no? Porque el realismo no responde a la idealización, ¿no? Sino lo rechaza inclusive, ¿no? Rechaza la idea de el pasado, ¿no? Al recrear el pasado. El segundo enunciado dice, busca representar la realidad de manera objetiva. Ya, correcto, eso es verdadero, ¿no? Porque es un rasgo que marca el realismo en general, en realidad, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de Raskolnikov, ahí destacábamos, ¿no? En cuanto al realismo, el deseo, la búsqueda de describir, ¿no? De manera eh, detallada, minuciosa, ¿no? El contexto social, ¿no? Entonces, eso es lo que marca, ¿no? Como característica el realismo y eso es lo que también se presenta acá, ¿no? 3 dice, destaca el tema de la reivindicación del indígena. Esto es claramente un rasgo del realismo peruano, ¿no? Es decir, como nuestro realismo se trastoca en un discurso en contenido político, ¿no? Parte entonces de los temas de ese discurso político es la reivindicación del indígena, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de este discurso en el Politeama, por ejemplo, ¿no? Entonces, correcto. Y la 4 dice, rechaza el sentimentalismo en la estética romántica. Es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Sí, el realismo no idealiza el pasado. ¿Por qué? Porque de plano, como decimos coloquialmente, el realismo desecha, ¿no? El romanticismo, ¿no? Y eso tiene que ver con su rechazo al sentimentalismo de la estética romántica, ¿no? Entonces, la clave viene a ser la A, por eso. ¿Sí? Ajá, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más. Ujú. Puede ser de esta semana o de semanas anteriores, ¿ah? Cualquier duda para poderla absolver. A ver, un segundo. Ujú, ujú. Ya, muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a seguir revisando. Vamos a la pregunta. Acá este es de la semana anterior. Acá está. Vamos a la pregunta 3 entonces. Muy bien. Dice, ¿no? Em, bueno, acá la clave la C, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla la pregunta entonces. Dice, de acuerdo con el fragmento citado de Grau, es el título de uno de los escritos de Manuel González Prada, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe características del realismo peruano? ¿No? Pero de acuerdo al fragmento, es decir, ¿qué característica del realismo peruano se presenta en el fragmento? ¿No? Eso es lo que se está planteando ahí. Y la respuesta dice, se expresa una evaluación de la realidad y la exaltación de lo nacional, ¿no? Entonces, a ver, leemos el fragmento, dice. Dice, ¿no? Épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo hombre, ¿ya? Se diría que el alma de todo se condensa en un solo espíritu para encarnar en el cuerpo de un solo individuo. Grecia se personifica en Alejandro, Roma en César, España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar. El Perú del año 1879 no era de Prado, ni La Puerta, ni Piérola, era Miguel Grau, ¿no? Entonces, uno expresa una evaluación de la realidad. Sí, en tanto está refiriéndose, ¿no? Al contexto, la guerra con Chile, por eso anuncia, ¿no? La situación, ¿no? Se ubica en ese contexto, por eso sí. Y la exaltación de lo nacional. Claro, porque al hablar de Grau, lo que está planteando González Prada es que él como que sintetiza, ¿no? Y en ese sentido simboliza
lo que vendría a ser el Perú de aquella época. No, a eso se refiere. Entonces está exaltando la identidad nacional a través de la imagen de Grau, ¿no? Ese es el punto. Entonces, por eso la clave es la C, ¿no? Que apunta precisamente, ¿m?, a ese aspecto de la eh, ¿sí?, de lo nacional. ¿Ya? Muy bien. A ver, un segundo. Ujú. Vamos a ver por acá. Ya. ¿Por qué las demás alternativas no son clave? A ver, leamos. Se distingue por su rechazo de la poética neoclásica anterior. Bueno, no se menciona para nada el neoclásico. Se menciona otros países, se menciona otros personajes, etcétera, ¿no? Pero en ningún momento se habla de el neoclásico acá. B. Se enfoca en describir tipos y costumbres, especialmente del ámbito rural, ¿no? Tipos y costumbres, ¿ya? Se enfoca en describir tipos y costumbres, ¿ya? Tampoco lo vemos aquí, ¿no? No nos está hablando de alguna costumbre. Cuando habla aquí de los personajes, mm, no los presenta como un tipo social, ¿ya? Es decir, que es un tipo social, es un personaje que representa algunos rasgos de la sociedad, ¿no? Como Ñacatita, por ejemplo, ¿no? Ñacatita, ¿qué representa? Pues la chismosa, tipo social, ¿no? Pero acá Grau no es planteado como un tipo social, es decir, como un personaje que reencarne algún carácter de la sociedad, sino que aquí González Prada está proponiendo la imagen de Grau como un símbolo que condensa todo lo peruano, ¿no? De esta época. Entonces, no lo plantea como un tipo, ¿no? Como un tipo costumbrista menos. La D dice, muestra una actitud satírica de la realidad e intención moralizante. Bueno, esta es una de las cuestiones que no vamos a encontrar en González Prada, ¿no? La sátira, ¿no? La sátira, ¿no? González Prada es vehemente, es muy elocuente y demás, pero no emplea, ¿no?, el humor, ¿no?, la sátira como un instrumento, ¿sí?, para expresar sus ideas, ¿no? Y la E dice, se expresa mediante el teatro, el periodismo y la lírica satírica. Mm, claro, hablando del realismo, ¿no? Bueno, el realismo no emplea el teatro y tampoco la lírica satírica, ¿no? Sobre todo es la prosa, el realismo, el periodismo, las novelas, el ensayo, ¿no? Esos van a ser los recursos a través de los cuales se va a expresar el realismo, ¿no? Ujú. Muy bien, este es el caso de la pregunta número 3, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, pero antes de desarrollarla, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre cualquier aspecto de esta semana o de las anteriores, o también de las que vienen, puede ser también de las semanas que están por venir. Sí, no sé si tienen ustedes ahí alguna idea, alguna pregunta. Ujú. Ya, vamos entonces a continuar con la pregunta número 4, ¿ya? Eh, esta pregunta, ¿no?, lo que nos está pidiendo ya es abordar el argumento de Avecinido y nos plantea cuatro enunciados, los cuales hay que identificar si pertenecen o no al argumento, ¿no? Ese es lo que nos está planteando esta pregunta, ¿no? Muy bien, la clave la D, vamos a ponerlo acá,
Entonces, ahora vamos a verificar, vamos a explicar, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha planteado aquí en la pregunta? Muy bien, dice, primer enunciado, dice, el texto está ambientado en el pueblo cusqueño de Espinar. Bueno, eso es falso porque la historia se desarrolla en Quillaca, ¿no? Un pueblo ficticio, ¿no? Clorinda Mato lo inventa, eh, ¿sí? En Quillaca. Entonces, esto es falso, ¿no? La primera es falso. Muy bien, ¿sí? Ahora, vamos con la siguiente. Ajá, el enunciado 2 dice, Juan Yupanqui ataca la casa de los Marín acusado de robar joyas. Bueno, eso también es falso porque en realidad sucede lo contrario, ¿no? Yupanqui no ataca la casa, Yupanqui es quien defiende a los Marín, intentando, al igual como su esposa Marcela Yupanqui, detener a la multitud que sí marchaba hacia la casa de los Marín con la intención de castigarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cura Pascual había corrido este rumor, el rumor de que eh, eh, em, ellos habían atentado, ¿no? Contra la iglesia, ¿no? Habían robado, ¿no? Creo que esa era la propuesta, ¿no? Entonces la turba marchaba hacia la casa de los Marín, ¿no? Y ahí es donde se interponen los Yupanqui, ¿no? Tratan de detener a la turba, pero al final su intento termina en su muerte, ¿no? Los Yupanqui terminan muertos. Entonces, ellos no atacan la casa de los Marín, ellos lo defienden en realidad. Ujú. 4. Dice, ante tanta injusticia, los Marín deciden dejar Quillán y viajar a Lima. Claro, ese es el final de la novela, ¿no? Todo lo que han vivido lo van a dejar atrás, ¿no? Y se van a ir a vivir los Marín a la ciudad de Lima y van a llevarse consigo a Margarita y Rosalía, ¿no? Las huérfanas Yupanqui, ¿no? Que ellos acogen, ¿no? Dentro de su hogar. Ujú. Entonces, eso es verdadero. El otro enunciado dice, ¿no? Manuel y Margarita eran hijos del obispo Pedro Miranda Claro, ¿no? Claro, ese es digamos, el final de la obra, ¿no? Cuando ellos descubren que son hermanos, ¿no? Y que fue el obispo, precisamente, ¿no? Que vendría a ser su padre en tal caso, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el planteamiento con el que termina la novela, ¿no? Y en este caso es verdadero, entonces la clave es la D, por eso, ¿no? Los enunciados 3 y 4. Ujú, ¿bien? Ujú, vamos a pasar a la pregunta 5. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Por favor. Ujú, bien, nos vamos a la pregunta 5 entonces. Ahí está. Ya, la pregunta 5 tiene por clave la A. A ver, vamos a ver. El enunciado dice, ¿no? De acuerdo con el fragmento citado de la novela, ¿no? En cuanto al argumento, es correcto afirmar que, es decir, ¿qué enunciado pertenece al argumento de la novela? Eso es en resumen la idea. La clave es la A, dice, ¿no? Manuel gestiona la libertad del campanero Chambi y también la de Pancor, ¿no? Claro, el campanero había sido acusado por el cura Pascual de haber provocado, asusado la turba que luego termina matando a Juan Yupanqui, ¿no? ¿No? Y Manuel va a tomar la defensa, ¿no? Del campanero, ¿no? Porque al final todos lo acusaron a él, ¿no? Porque él era el que, al sonar las campanas, pues exaltó a la turba, ¿no? Muy bien, entonces la clave es la A. Veamos por qué los demás no son clave, ¿no? La B dice, los culpables del atentado contra los Marines indican injustamente a Manuel, ¿no?
No, en ningún momento de la novela se lo acusa a Manuel de haber propiciado, ¿no? Los conflictos. Entonces, ahí es falso, ¿no? No los indica a Manuel. Vamos al siguiente, dice la C. Dice, el gobernador Sebastián Pancorbo es acusado por robar las joyas sagradas. No, a quienes acusan de haber robado las joyas sagradas es a los Marín, ¿no? A ellos. Entonces, por eso no va. Ujú. La D, dice, Manuel descubre que su padrastro es culpable del atentado contra los Marín. Mm, Perfecto, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que los enunciados, ¿no? Acá se nos indica, los enunciados tienen que considerarse en función del fragmento, de la parte donde se está tomando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. La E dice, la madre de Manuel, doña Petronila, apoya a Chambi y lo salva de la cárcel, ¿no? Eh, la madre de Manuel, doña Petronila, dice. No, Petronila no. Acá quien mueve todo, digamos, es la madre, es Fernanda Marín. Fernanda, porque digo, Lucía Marín, ¿ya? Ella es la que al final va a permitir la reivindicación de los indios, lo va a liberar, ¿no? Y luego, por ejemplo, toma bajo su protección a las huérfanas Yupanqui, ¿no? Entonces, hay sí una acción ahí, ¿no? Pero lo que se aprecia ahí es que no está refiriendo el argumento, porque quien apoya a Chambi y lo salva de la cárcel no es la madre, sino es el hijo, ¿no? Manuel, ¿no? Él es el que va a ayudar y va a aportar, ¿no? Para la liberación de el campanero, por ejemplo, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 6. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a ver por acá.
Claro, ahí está la clave. Primero vamos a desarrollarlo. Sí, un cambio social contra la ignorancia, el espíritu politeama, Manuel González Prada reclama, ¿no? El servilismo, dice, ¿no? Contra la ignorancia y el espíritu de servidumbre, ¿no? A ver, acá creo que hay algo. Ujú, ujú, correcto, ¿no? Ahí está bien la clave, ¿no? Manuel González Prada reclama un cambio social contra la ignorancia y el espíritu de servidumbre, contra la corrupción e incompetencia de las élites que fomentaron el servilismo, dice, ¿no? ¿No? Está bien, correcto. ¿No? Ahí es bastante claro. La B dice más inversión extranjera, la desigualdad, no la obra no va por esa vía, ¿no? Una reforma económica y la pobreza, ¿no? Una innovación tecnológica, el atraso y una integración política, el chauvinismo. Pues ahí, por ejemplo, podemos ver la esencia del realismo peruano, ¿no? Un realismo que busca actuar, o sea, no solo reflexionar, sino actuar dentro dentro de ese ámbito, ¿no? De la realidad. Muy bien, vamos a marcarlo entonces, ¿así? Ujú. Y dice una reforma económica, la pobreza, ¿no? Eso tampoco está referido en la definido. La innovación tecnológica, el teatro, ¿no? Se cierran las puertas, ¿no? Se terminó, no hay ahí ninguna renovación ideológica, dice, y una integración política, ¿no? Es decir, hay un discurso político que se observa, que se plantea, y eso es lo que lo distingue, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ya estamos terminando también. Sí. Ujú. Ujú. Muy bien. Vamos entonces a esperar las consultas respectivas. Ujú.